Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Robert Herrera, soy psicólogo y actualmente me encuentro realizando la maestría en educación. El día de hoy soy el docente invitado para impartirles la clase con relación a las bases biológicas del aprendizaje. Espero que sea una clase en donde puedan cada uno aprender de manera adecuada, que se puedan llevar un conocimiento significativo al respecto de todo lo que aprenderemos el día de hoy. Como les estaba diciendo, hoy vamos a ver lo que son las bases biológicas del aprendizaje. Cuando hablamos de bases biológicas del aprendizaje, hacemos alusión a la relación existente entre el sistema nervioso y el aprendizaje. Para iniciar la clase como tal, es importante identificar con qué se aprende. Bueno, a continuación les enunciaré algo muy didáctico en donde entre todos vamos a llegar a la conclusión de con qué aprendemos como tal, ¿cierto? Este material gráfico lo pude realizar gracias a un video publicado en la revista Semana, en donde el doctor Jorge Eslava en 2014 nos mostraba acerca de cómo el ser humano o con qué aprende, ¿cierto? A continuación les presento a un amigo. El amigo que les traigo a colación se llama Super Niño y él quiere saber con qué aprende. Super Niño es un superhéroe que viaja por todo el mundo queriendo salvar el mundo como tal, haciendo sus proezas heroicas. Él tiene esa incógnita y no sabe con qué aprende. Él nos dice: cierto día yo me fui para la peluquería, me hice cortar el cabello, el peluquero le cortó el cabello y lo tiró a la basura. La pregunta es: Super Niño, sin el cabello, ¿sigue o no sigue aprendiendo? Bueno, la respuesta a esta incógnita es obvia. Así le corten el cabello a Super Niño, él seguirá aprendiendo. ¿Cómo les parece que a Super Niño le dio apendicitis? Él fue donde el médico a que lo revisaran. El médico le hizo una cirugía y le quitó el apéndice. El médico cogió el apéndice y lo tiró a la basura. Entonces Super Niño dice: sin mi apéndice, ¿yo sigo o no sigo aprendiendo? Pues es otra respuesta obvia, ¿cierto? Así le quiten el apéndice a Super Niño, él va a seguir aprendiendo. ¿Cómo les parece que Super Niño se fue a una misión heroica y en un accidente que tuvo, el médico le amputó el pie izquierdo? ¿Será que Super Niño sigue aprendiendo o no sigue aprendiendo? La respuesta es que Super Niño sigue aprendiendo sin su pie. Después, en otra misión, le tocaron amputar la mano derecha. Super Niño se dio cuenta que sin su mano derecha siguió aprendiendo. Por último, en un momento de proeza de Super Niño, recibió un golpe muy duro en su cabeza y eso le ocasionó a él un trauma cerebral en donde se vieron involucradas muchas áreas de su cerebro. ¿Será que Super Niño sigue o no sigue aprendiendo? Entonces esa respuesta también es obvia. A partir de este momento, Super Niño no podrá aprender más. La deducción que podemos sacar de este ejemplo didáctico es: el aprendizaje se encuentra en el cerebro y el cerebro está diseñado para aprender. Vamos a empezar a adentrarnos al sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado del control de la conducta voluntaria. Acá involucra lo que es el pensamiento y el comportamiento. De igual manera, el sistema nervioso central se compone del encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo se encuentra el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. La médula espinal se podría decir que es la extensión del cerebro que va por toda la columna vertebral. O sea que toda la información o todo este procesamiento que hay acá en esta parte del encéfalo se extiende gracias a la médula espinal.
Por otro lado, encontramos el sistema nervioso periférico, que es, como su nombre lo indica, es ese sistema nervioso que se encuentra alrededor del sistema nervioso central. Es el encargado de conectar el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo. Dentro del sistema nervioso periférico vamos a encontrar el sistema nervioso somático, que es el encargado de controlar todos los movimientos voluntarios del organismo. Acá involucra todos aquellos movimientos que permiten al ser humano desenvolverse de manera práctica en su vida cotidiana, como por ejemplo todos estos movimientos como correr, caminar, jugar fútbol, hacer algún deporte. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo es el encargado de controlar todas estas funciones involuntarias del cuerpo, como por ejemplo la respiración. Acá van involucrados todos aquellos sistemas que trabajan de manera autónoma para que el ser humano esté vivo como tal, ¿cierto? Mejor dicho, es el encargado de la homeostasis del organismo. Cuando se hace referencia a la homeostasis, se hace referencia al equilibrio que el cuerpo necesita para estar vivo. Por ejemplo, la respiración es una función que realiza el cuerpo de manera involuntaria, autónoma, igual el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Son sistemas que están allí trabajando, pero que nosotros de manera voluntaria no lo controlamos. Estos dos sistemas, somático y autónomo, pertenecen a ese sistema periférico. Así pues, el sistema nervioso periférico es el encargado de recibir la información del entorno y llevarla a ese sistema nervioso central, y viceversa. Tanto el sistema nervioso central como el periférico se complementan y realizan funciones importantes para el desenvolvimiento del ser humano. Bueno, según Aldana, el sistema nervioso está preparado para funcionar en tres modos. Por un lado, el aferente sensitivo. Por el otro, el procesamiento, que en el procesamiento es donde se hace el análisis, la retención y el descarte. Y por último, eferente motor, respuesta. Aldana nos dice que si se cierra ese circuito, allí es donde se puede dar un verdadero aprendizaje. Para hacerlo de manera más didáctica, cómo funciona estos tres modos en una tarea cotidiana, podemos ilustrar el salón de clase. En el momento en el que el profesor o la profesora está dictando su clase, nosotros como estudiantes estamos observando, estamos escuchando y estamos utilizando una serie de sentidos para atender al docente. Entonces, cuando estamos escuchando, cuando estamos observando, cuando estamos utilizando alguno de estos sentidos, allí se está abriendo el modo aferente sensitivo. Toda la información que entra por medio de los sentidos es aferente sensitivo. Después de que entra dicha información por los órganos sensoriales, que están ubicados en el sistema nervioso periférico, esta información llega a la médula espinal y esa información sube hasta el cerebro. Y allí en el cerebro es donde se hace el procesamiento. Allí el cerebro, a través de sus procesos, analiza, retiene la información importante y descarta la que no es importante. De acuerdo a ese procesamiento que hay en el cerebro, se da una respuesta que se llama eferente motor. El eferente motor es esa respuesta después de ese procesamiento. Hay unos estudiantes que escriben, otros que levantan la mano, preguntan. Cuando se cierra ese proceso es cuando hay aprendizaje. O sea que siempre, para que haya un aprendizaje adecuado, es necesario que haya una respuesta, un eferente motor. Para hacerlo más rápido, aferente sensitivo, todo lo que entra a mi cerebro por el sistema nervioso periférico, por mis sentidos, sube por la médula espinal al cerebro. Allí hay un procesamiento, el cerebro analiza, retiene o descarta la información. En este procesamiento, el cerebro envía una respuesta al mismo cuerpo y
esa respuesta se da por medio del eferente motor. Entonces allí es donde escribimos o preguntamos. Teniendo claro este proceso que se da para el aprendizaje, ustedes como futuros docentes tendrán un gran reto, que es cómo hacer para que el estudiante en su procesamiento tenga la capacidad de retener información. Hay algo importante y es el docente debe impresionar, debe crear curiosidad en el estudiante. Ahora podemos observar acá este ejemplo donde se muestra que a esta persona le están dando un martillazo en esta parte de la rodilla. El martillazo acá es el aferente sensitivo. Entró por su rodilla, esta información llega a la médula espinal y se va al cerebro, la información del martillazo. Acá en el cerebro hay un procesamiento de ese estímulo recibido por medio del aferente sensitivo y el cerebro, al analizar esta información y procesarla, envía una respuesta y esta respuesta se va vía médula espinal después al sistema periférico y le manda una información a los músculos que se activen y esta persona va a levantar el pie. Hay una respuesta motora. Entonces acá se ve evidente lo que les comentaba acerca del ejemplo en el aula de clase. Así pues, teniendo en cuenta los tres modos en los que está preparado el sistema nervioso para funcionar, vamos a irnos más adentro del sistema nervioso como tal. Les voy a aclarar que acá nos vamos a concentrar en un porcentaje muy alto, es en el sistema nervioso central. Para adentrarnos a esta parte, vamos a utilizar una estrategia inductiva. Cuando hablamos de inductivo, entonces estamos haciendo alusión a que viajaremos de lo particular a lo general de nuestro sistema nervioso central. Así pues, el sistema nervioso central está compuesto por miles de millones de células. Entre estas células se encuentran las neuronas y las células gliales. Shu nos dice que neuronas aproximadamente tenemos 100.000 millones de neuronas y las células gliales son mucho más numerosas que las neuronas. Entonces vamos a adentrarnos en la neurona. Así pues, la neurona es la encargada de recibir y enviar información. Esta se compone de la dendrita, que es la encargada de recibir la información, el soma o cuerpo celular y el axón, que se compone de una estructura ramificada que se encarga de enviar la información. O sea que se recibe por la dendrita, pasa por el cuerpo celular y se dirige al axón para ser redimensionada esta información hacia otra neurona que la recibirá por medio de la dendrita. Y en esta conexión entre axón y dendrita o dendrita-axón se da un proceso importantísimo para el aprendizaje llamado sinapsis. En este espacio sináptico, cuando las señales eléctricas y químicas alcanzan el nivel suficiente, se liberan los neurotransmisores, que son estos, que activan o inhiben una reacción de la dendrita. Entonces, de acuerdo a esa activación o inhibición, la dendrita va a reaccionar para recibir o no esa información que entra por medio del axón. Esto quiere decir que hay una reacción eléctrica química que conlleva una respuesta eléctrica en la dendrita. Bueno, en estos momentos podemos observar una neurona real tomada pues de manera microscópica y acá se observa el axón, los dendritas, el cuerpo celular. Ahora vemos muchas neuronas y vemos por acá iluminaciones o unos brillos, lo que significa que allí está sucediendo este proceso sináptico. Entonces mire qué maravilloso es poder observar la neurona o ese proceso neuronal real en el sistema nervioso. Se puede deducir que entre más sinapsis haya en el sistema nervioso, pues mayor aprendizaje tendrá el sujeto, ¿cierto? Bueno, y acá también podemos observar el cerebro y sus redes neuronales en acción. Todo esto que se ve de manera brillosa o luminosa son este proceso sináptico que se da entre neurona y neurona. Ya hablamos de las neuronas, de que están compuestas, cómo es el proceso que se da entre la conexión
dendritaxón. Ahora vamos a traer a colación las células gliales. Las células gliales como tal son aquellas células que apoyan las funciones de las neuronas. Entonces, las células gliales que garantizan que las neuronas operen en un ambiente adecuado. En cuanto a la conducción, acá podemos observar la mielina, que podríamos asemejarlo al aceite, ¿cierto? Cuando en una máquina se le echa aceite, el aceite conlleva que haya una mejor conducción de esa energía mecánica de la máquina. Así pues, las células gliales trabajan en conjunto con las neuronas para garantizar un buen funcionamiento del sistema nervioso central. Entre estas funciones es la encargada de colocar la mielina en el axón para que la conducción de estas señales eléctricas sea muy efectiva. La mielina funciona como ese lubricante, apoya que haya una conducción de estos impulsos eléctricos, o sea, que ayudan a transmitir las señales del cerebro. También eliminan células muertas, son funciones complementarias para que el sistema nervioso funcione de manera adecuada. Así pues, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, desde una postura neurocientífica, el aprendizaje es el cambio que se da en la receptividad de las neuronas provocada por la conexión sináptica. Ahora, con la intención de ayudarles a comprender de manera más profunda lo que les acabo de enunciar con relación a la neurona y todo el proceso que fluye alrededor, les traje un ejemplo contextual significativo por medio de dos neuronas. Es una analogía. La neurona de la izquierda se llama Valeria. La neurona de la derecha se llama Isabela. A Valeria, en su mano derecha, le está llegando un impulso, una información, un mensaje por medio de impulsos electroquímicos. Por eso hay un movimiento que simboliza esas señales electroquímicas que pasarán a través del cuerpo celular o soma, y esa información va a ir directamente a su mano izquierda, que simboliza el axón, la estructura ramificada del axón, que se encontrará y hará sinapsis con la dendrita de la neurona B, o sea, la neurona Isabela. Allí hay una sinapsis que conlleva una aprehensión de un conocimiento, una consolidación de un conocimiento, y que se van a juntar con otra neurona. Y así van a asociar un conocimiento significativo, y entre más conexiones sinápticas haya, mejor aprendizaje se obtendrá en el ser humano. Ahora bien, ya especificamos lo que es la neurona, las células gliales, y dimos un ejemplo gráfico y contextual acerca de ello. Ahora vamos a ir a las estructuras del cerebro. La corteza cerebral es la capa delgada que cubre la parte exterior del cerebro y constituye la materia gris. También el cerebro está dividido en dos hemisferios. Por un lado, el hemisferio izquierdo se encuentran procesos como el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha. Por otro lado, en el hemisferio derecho se encuentran procesos como la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, y el hemisferio derecho controla la mano izquierda. Algo muy importante, y es el cuerpo calloso es el encargado de que haya comunicación entre los dos hemisferios. Ahora vamos a reconocer los lóbulos y cómo se hace procesamiento de la información en los lóbulos. Acá podemos observar los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. En los lóbulos frontales se encuentran los procesos de la memoria, la planeación,
la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Por su lado, en los lóbulos parietal se encuentran los procesos alrededor del tacto, la temperatura, la posición del cuerpo, el dolor y la presión. Acá podemos observar que en este lóbulo parietal se ven involucrados muchos procesos que involucran el sistema nervioso autónomo. Por su lado, en el lóbulo temporal se encarga de los procesos que incluyen alrededor de la información auditiva. Y en los lóbulos occipital se encuentra la información visual. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el cerebro. Acá les enseñaré las áreas específicas del aprendizaje desde el cerebro. Empecemos por acá. El cerebelo, que es esta parte, es el encargado de las habilidades motoras. Por su lado, el tallo cerebral se encarga de la atención y la percepción. El hipocampo, que es este, es el encargado de la memoria. La amígdala, que es esta, es del tamaño de una almendra, se encarga de los procesos alrededor de la emoción. El hipotálamo se encarga de la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de todos estos procesos que conllevan a que el cuerpo equilibre diferentes cargas. Estos procesos conllevan a que el cuerpo regule o se autorregule en ciertas circunstancias. Es decir, un ejemplo práctico para esto: cuando nosotros tenemos mucho calor, sudamos. Entonces, ese equilibrio o esa regulación del calor se da gracias al hipotálamo. Listo, el procesamiento de la información sensorial y la memoria es gracias a la corteza. Que hablábamos que la corteza era la parte exterior y que compone toda la sustancia gris. El cuerpo calloso, que es todo este, es el encargado del procesamiento mental. Y acá, como podemos ver, el cuerpo calloso une todos los hemisferios. El tálamo, lo podemos observar acá, es el encargado del envío de la información de los sentidos a la corteza, excepto el olfato. O sea, toda la información que proviene del exterior hacia la corteza se da a través del tálamo. Todos los sentidos excepto el olfato, porque el olfato ingresa a través de otros circuitos cerebrales. Bueno, en esta parte se da el lenguaje, y acá se aprecia pues es el área de Wernicke y de Broca, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. A manera general les estoy enunciando las áreas específicas del aprendizaje: la emoción, la memoria, la atención, el lenguaje. Ya comprendiendo las diferentes áreas específicas del aprendizaje, vamos a ir a la neurofisiología del aprendizaje. Cuando hablamos o hacemos alusión a la neurofisiología, estamos haciendo alusión a ese proceso fisiológico que se da en el ser humano para adquirir un aprendizaje. El sistema de procesamiento de la información incluye los registros sensoriales, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Ahora bien, vamos a ir a lo más básico, ¿cierto?, del aprendizaje. Vamos a asociarlo a una situación cotidiana. Federico, vamos a llamarlo Federico, está escuchando un estímulo de su entorno. Hay una información sensorial que ingresa a través del oído. Acá estamos haciendo uso
del modo aferente sensitivo. O sea, aferente sensitivo ingresa la información, aferente sensitivo, aferente sensitivo. Una vez ingresa la información al oído, se va directamente al tálamo y allí en el tálamo esta información se envía a la corteza cerebral. Esta información sensorial que viene del tálamo a la corteza cerebral, acá ya se convierte en una percepción nerviosa. Así pues, esta percepción puede tener diferentes caminos. El primero es que si esa percepción auditiva, que es para este caso, no es novedosa, se elimina. Es eliminada, chao, no me funciona, no me sirve esta percepción, entonces la eliminamos. Ahí es donde a veces en una situación, en clase, no se presta atención a esta percepción y se elimina. Entonces, ay, no me interesa eso. Acá se selecciona lo no novedoso, se elimina. La corteza se puede decir que da un significado a esa percepción. Hay un procesamiento que es el segundo modo del que hablábamos al comienzo. Hay un procesamiento y ahí ya se le da un significado a la percepción y bajo ese significado se da una respuesta. Se elimina, o si la percepción nerviosa es novedosa, esto se transfiere a la memoria de trabajo y se establece a la memoria a largo plazo. O sea que cuando hay información novedosa, va a una memoria de trabajo que también va a conllevar a que se guarde en una memoria a largo plazo, que conllevará a que haya en el sujeto un aprendizaje significativo o un aprendizaje que será recordado durante su vida, porque se guardará en la memoria de largo plazo. Entonces acá el reto del docente es: ¿cómo logro en mis estudiantes la innovación? Wolf 2001, citado en Shun, nos dice que la memoria de trabajo reside en múltiples partes del cerebro, pero principalmente en la corteza prefrontal del lóbulo frontal. Algo muy importante que quiero aclarar acá es que a través de los diferentes sentidos se pueden crear memorias. Es decir, hay olores que nos traen recuerdos. Hay cosas que palpamos o tocamos a través del tacto y nos traen recuerdos. Hay canciones que escuchamos y nos traen recuerdos. La memoria está en todo el cerebro, en todas las múltiples partes. Ahora bien, vamos a hablar del aprendizaje a largo plazo. Es importante decir que cada unidad de información, para ser registrada, precisa de una conexión neural. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un aprendizaje de largo plazo? Primero, vamos a reconocer los diferentes procesos, ¿cierto?, del aprendizaje. Hay diferentes tipos de memoria. La memoria perceptual dura entre 6 a 10 segundos. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo dura entre 1 y 2 horas y puede guardar 7 elementos independientes. La memoria a corto plazo de trabajo también suele ser guardada a través de la práctica, ¿cierto?, de la repetición. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, hay cierto aprendizaje que se da de manera repetitiva, entonces ya se va aprendiendo y es a corto plazo, porque ya cuando se deja de practicar se olvida. Y cuando hablamos de memoria a largo plazo, es una memoria que está permanentemente en nuestra vida y está guardada de manera organizada y asociada o conectada entre sí. Es decir, que en la memoria a largo plazo hay una asociación. Y ahora vamos a hacer unos ejemplos prácticos donde explicaré mejor esto. Entonces, cuando se asocia algo de eso que estamos aprendiendo con algo de nuestra vida,
pues eso se va a guardar acá. Cuando la información es olvidada, al no haberse integrado en unidades con sentido, ni conectado con estructuras de información guardadas previamente. O sea, que para que haya un aprendizaje a largo plazo es necesario que se integre a unidades con sentido para nosotros o para los estudiantes, si es el caso, y que se conecten estructuras de información que se han guardado previamente. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en X lugar y una persona me va a dar un número celular para guardarlo y debo memorizarlo, yo en el momento 3, 25, 80, 80, 3, 25, 80, 80, por ejemplo. Yo lo repito, cuando la persona se va, se me olvidó, suele suceder. Pero si esa persona que me dio ese número es una persona que me cautiva, es una persona que emocionalmente me impulsa, ¿cierto? Positivamente, por así decirlo, obviamente yo voy a asociar ese número a algo emocional que me va a ayudar a recordarlo. Y allí es cuando esta información que en X entorno podría olvidarla, asociándola a algo emocional podría recordarla fácilmente. Ahora bien, acá podemos observar lo mismo que estábamos hablando, pero de manera pues ya más conceptual. Entonces la entrada de la información, el registro sensorial, la memoria de trabajo, memoria a largo plazo y los mecanismos de respuesta ante esta información que llega. Bueno, ya hemos hablado de la memoria sensorial, de trabajo y largo plazo. Ahora vamos a traer a colación lo que significa redes de memoria. La concepción de redes de memoria fue trabajada y estudiada por Hebb en 1949. Él afirmaba que nosotros aprendemos si asociamos nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. Es decir, que el aprendizaje se da en la medida en que crezcan estas conexiones sinápticas. Se puede deducir que aprender es formar y fortalecer. ¿Cómo se dan más redes de memoria? Con la presentación repetida de estímulos o información, y a través de esta presentación de estímulos, estas redes nerviosas se vuelven más fuertes. En cuanto a las conexiones nerviosas, pueden suceder diferentes acontecimientos, o estas conexiones se pueden seleccionar entre sí, ellas se pueden ignorar, se fortalecen a través de estímulos, nuevos conocimientos, o se pueden perder si no se estimulan. Asimismo, estas redes de memoria se pueden consolidar. ¿Cómo se consolida una red de memoria? Para que no se pierdan. Entonces, a través de la organización, a través del repaso, el de repetir y la elaboración. Es decir, hay que estar estimulando a que haya conexiones nerviosas, a que se asocien, se consoliden. ¿Y cómo se da? A través de experiencias nuevas, a través de adquisición de conocimientos nuevos, a través de estímulos, a través de la repetición, a través de aprender arte, bueno, diferentes maneras de construir nuevas redes de memoria que ayudan a una gran capacidad de sinapsis que aportará a una mayor capacidad de aprendizaje en el sujeto. Algo muy importante enunciar es que el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad se dice que es la capacidad que tiene el cerebro de construir nuevas conexiones sinápticas. Un ejemplo para esto. Ha sucedido o ha acontecido en nuestro diario vivir experiencias como esta. Personas que han tenido accidentes donde se le ha involucrado cierta área de su cerebro o cierta función. Por ejemplo, personas que
desde la medicina les han dicho, usted ya no vuelve a caminar. Pero esta persona, a través de una consolidación, a través de un repaso, de una elaboración, de una organización, a través de un entrenamiento especializado, de terapia, reconstruye a través de la neuroplasticidad nuevos procesos neuronales o conexiones nerviosas que le ayudan a complementar esa función perdida en su cerebro. La neuroplasticidad del cerebro, siendo esa capacidad de reconstruir nuevas conexiones nerviosas, aporta en la medida en que si en algún momento hay una pérdida neuronal, a través de esas asociaciones entre células nerviosas, crea nuevos circuitos neuronales que ayudan a complementar funciones perdidas. En este sentido, para poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento en cuanto al aprendizaje, la memoria, la forma como aprendemos, lo ideal es que en sus casas puedan realizar 2 ejercicios prácticos. Entonces, para hacer este primer ejercicio, lo primero que deben hacer es dividir una hoja de cuaderno. O sea, ustedes van a tener 2 mitades de hoja. A continuación les voy a mostrar una imagen y van a tener 30 segundos para memorizar la imagen, ¿cierto? Todo lo que hay en ella. Presten atención a la imagen. Van a tener 30 segundos para memorizar todo lo que hay en ella. Muy bien. En la primera parte de la hoja en blanco, dibujar todo lo que viste en el mismo orden. Entonces, por favor, dibuja en la primera parte de la hoja en blanco todo lo que viste en el mismo orden. Entonces les voy a dar 1 minuto y medio. Lo ideal es que realicen la actividad de manera como se los... Lo ideal es que puedan realizar esta actividad de manera práctica, ¿cierto? Porque es un experimento, acá no hay nota ni nada de esto. Lo ideal es que podamos identificar lo que sucede con el aprendizaje. Y pues las premisas que hemos hablado anteriormente en cuanto a la memoria. Entonces lo ideal es que lo hagamos a conciencia, ¿cierto? Para que podamos sacar a luz unos resultados adecuados a lo que necesitamos. Muy bien, ahora van a ver la imagen y hoy traten de memorizar todo lo que hay en ella. Van a tener 30 segundos. Ahora dibuja en la segunda parte de la hoja en blanco la imagen anterior con todos los elementos. Van a tener también 1 minuto y medio. Bueno, lo importante es hacerlo a conciencia y pues no ver lo que se había hecho, las figuras que se habían realizado en la hoja 1.
teniendo en cuenta el ejercicio realizado, con un color diferente corrige los errores que cometiste en cada caso. Ahora debe contar los errores cometidos en cada caso y anota en cada hoja el número total. Se seleccionan los errores por cada figura. Por ejemplo, si yo no puse este donde debía ponerlo, o no hice este, o este me quedó malo, entonces mala, un error. Bueno, no soy mago, pero yo creería que la mayoría cometió más errores en la primera figura que en la segunda figura. Y las pocas personas que cometieron menos errores en la primera se debe a que asociaron estos elementos a algo. Bueno, ya ahí les queda el resultado a ustedes, pero de todas maneras yo creo que ya ustedes en sus casas sacarán sus conclusiones al respecto. A muchos se les dificultó mayormente la figura 1, es debido a que los elementos de la figura están separados. En cambio, en la figura número 2, estos mismos elementos están asociados y cobran un significado para la persona. Una casa, tiene una puerta, tiene una ventana, y al asociar todos estos elementos en una figura con sentido, pues hay una mayor aprehensión de eso que se necesita aprender. Consolidación del aprendizaje. Premisa 1. La información asociada entre sí crea un mayor aprendizaje. Cuando ustedes ya sean docentes, es importante tener en cuenta esta premisa. Traten de enseñar a sus estudiantes e involucrarles información que se asocie entre sí, que cobre un significado para esas personas. Y eso ayudará a que haya un mayor aprendizaje. Vamos con el ejercicio práctico número 2 de consolidación del aprendizaje. Vamos a dividir una hoja de cuaderno en dos. Y una vez ya hayamos realizado este paso, les voy a mostrar los números del 1 al 9 y ustedes deben memorizar un patrón que contiene cada número. Hay una serie de números del 1 al 9 que contiene un patrón o código que ustedes deben memorizar. Entonces tendrán 30 segundos. Muy bien, ahora teniendo en cuenta el patrón o el código de cada número, ustedes van a realizar este número pero con el código o el patrón de cada número que se tuvo que haber memorizado anteriormente. Van a tener 30 segundos. ¿Qué sucedió? Difícil, ¿no? Ahí les comparto, este era el patrón o el código por cada número. Bueno, la idea es que observen cómo les fue. Si yo les dijera que cada número está asociado a algo rutinario de sus vidas. El 2, observen por qué el patrón, el 3, cómo es el patrón, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Teniendo en cuenta el patrón,
vamos a hacer este número. Yo creo que ahí sí se van a demorar menos, pero voy a dar 30 segundos. Este número lo hacemos en la otra hoja. Muy bien, la respuesta es esta. ¿Qué sucedió? ¿En cuál de las dos tuvo más dificultad para resolver? Quizás, como en el anterior experimento o ejercicio, en la primera hubo más dificultad. En la segunda, creo que menos personas tuvieron dificultad para responder adecuadamente. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, ahí quedan también las incógnitas y las conclusiones para que las saquen en sus casas, de acuerdo a los resultados obtenidos. Premisa número 2. Si la información llega asociada con lo que ya se sabe, queda guardada en la memoria a largo plazo. ¿Qué sucedió? Estos códigos, ¿en dónde los tenemos? Pues muchos dirán, ¡ay, en el celular! Como es algo que manejamos en nuestra cotidianidad diariamente, es un código que seguramente yo puedo estar con ustedes en 20 años y les coloco estos códigos y ustedes van a contestar correctamente porque quedó guardado en su memoria a largo plazo, porque ya hay una asociación de este número con este carácter. Entonces, ¿cuál es el desafío como futuros profesionales en sus estrategias pedagógicas? ¿Qué deben realizar para que haya un mayor aprendizaje en sus alumnos? Ahí les dejo las incógnitas para que ustedes mismos realicen sus conclusiones y les dejo estas dos premisas que son importantes y que les servirá de guía para el quehacer educativo. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, podemos deducir, según Aldana, que si se aprende, significa que la información se guardó en la memoria y que puede ser evocada en el momento oportuno. En este sentido, cuando esa información queda guardada en una memoria a largo plazo, el aprendizaje es significativo y puede ser utilizado en el momento adecuado por esta persona o por la persona que aprende. Bueno, a continuación les compartiré, gracias a los autores Rodgers y Rachel, cómo se activa el cerebro de acuerdo a las diferentes actividades que realizamos. Ahí podemos observar que cuando estamos leyendo hay un 10% de nuestro cerebro activado y se está activando esta parte por el lóbulo más o menos temporal. Ahora, cuando estamos escuchando hay un 20% de activación en nuestro cerebro y podemos observar la parte del cerebro específica que se empieza a activar. Listo, entonces cuando estamos observando hay un 30% de activación en nuestro cerebro y ahí podemos observar las partes del cerebro activas. Pero entonces cuando observamos y escuchamos es el 50% de nuestro cerebro que está activo y ahí podemos evidenciar. Cuando exponemos, ya llegamos al 70% de nuestro cerebro activo y podemos evidenciar las partes específicas del cerebro que se activan. Y cuando estamos descubriendo, procesando, sistematizando y exponiendo, el 90%, casi todo el cerebro, está activo. Estupendo. Les traigo a colación cómo se da el aprendizaje del lenguaje, o qué áreas, mejor dicho, están comprometidas en el aprendizaje del lenguaje. La primera área es el área de Wernicke, que está ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, y acá esta área se encarga de seleccionar adecuadamente las palabras,
de pronunciarlas. Es el área del lenguaje más bien desde el habla. Ahora, el área de Broca se encarga de la producción del lenguaje gramaticalmente correcto. También en la producción, en el lenguaje como tal, se involucran muchas áreas del cerebro. Es decir, que el cerebro trabaja de manera mancomunada para cumplir sus funciones. Entonces acá hay una pregunta de super niño y es ¿cómo aprender? Ya nos dimos cuenta con qué aprendemos, ¿cierto? Con el cerebro, las diferentes partes del cerebro, las diferentes áreas involucradas. Conocimos lo que es la neurona, de qué se compone, cómo se envía y se recibe esa información desde y hacia el cerebro. Pero ahora entonces llega esta incógnita, ¿cómo aprender? Bueno, entonces Aldana nos dice teatralizar. Cuando uno representa situaciones, representa eventos a través del teatro o de juegos de rol, eso conlleva a que el cerebro se asocie a nuevas conexiones sinápticas y que haya un aprendizaje más profundo. Algo muy importante, trabajar en equipo. También usar todo el cuerpo para expresar las ideas. Como lo decíamos al comienzo, hay 3 modos en los que el sistema nervioso trabaja, ¿cierto? El sistema nervioso como tal. Y es aferente sensitivo, lo que entra por medio de mis órganos sensoriales, procesamiento, que se da en mi cerebro, y eferente motor. Cuando se cierra ese circuito es cuando se realiza o se da, mejor dicho, un verdadero aprendizaje. A través del teatro, claro, porque hay que identificar qué es eso que se quiere representar, se procesa y se actúa, se cierra el ciclo. Por ejemplo, en el trabajo en equipo también se cierra el ciclo. Este ciclo pues es de estos 3 modos en los que el sistema nervioso trabaja. A través de los órganos sensoriales escuchamos a nuestros compañeros de equipo, procesamos la información y debatimos, compartimos. Usar todo el cuerpo para expresar ideas, es importante hablar duro, cambiar de tono, mover las manos, eso es importante porque así es que se aprende. Enseñar es una forma súper magnífica para aprender, porque cuando uno enseña, uno primero debe comprender, debe leer sobre esa situación. Después de que lee y comprende sobre esa situación, se procesa toda esa información y se enseña. Tomar nota es importante para aprender. Caminar mientras estudia también funciona. Jugar es importante porque ahí uno se burla del aprendizaje. Entonces a través del juego también se puede aprender mucho. Estas son las estrategias que Aldana nos recomienda y que es evidente que sirven, ¿cierto? Y aportan mucho para el aprendizaje. Algo muy importante que quiero aclararles y es: el cerebro quiere desafíos. Cuando uno está en una clase y uno se mueve, cambia de tono de voz, cuando uno representa de manera empática eso que uno quiere expresar, los estudiantes se sienten atraídos y eso hace que ellos estén más atentos a eso que se está realizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, la práctica educativa necesita ser transformada e innovada, pero para cumplir con este propósito es fundamental conocer y entender en profundidad aquello que se requiere transformar. Si se hace alusión a lo educativo, emergen 2 protagonistas, como son el alumno que aprende y el docente que enseña, ambos dotados de un sinnúmero de habilidades a nivel cognitiva, física, emocional y social, que sin lugar a duda provienen del cerebro. En este sentido, si se requiere impactar la práctica
práctica educativa, es primordial entender el funcionamiento y la estructura de este órgano tan fundamental para la obtención del aprendizaje en el ámbito educativo, por lo que, para poder relacionar de manera específica el aprendizaje y sus bases biológicas, es indispensable traer a colación el sistema nervioso central, conformado por el cerebro y la médula espinal. La médula espinal va desde la base del cerebro hasta la mitad de la espalda y es un transmisor de señales desde y hacia el cerebro. El sistema nervioso central es un mecanismo fundamental del cuerpo para controlar el comportamiento voluntario y está compuesto por miles de millones de células llamadas neuronas y células gliales. Las neuronas envían y reciben información desde y hacia los músculos y órganos del cuerpo a través de señales eléctricas y reacciones químicas. Se componen estructuralmente de un cuerpo celular, miles de pequeñas dendritas y un axón. La dendrita es la receptora de la información de otras células, mientras que el axón es el emisor de dicha información. En este orden de ideas, una neurona se interconecta con la otra por medio de sus componentes estructurales y en esa unión entre los terminales dendrita-axón es donde se da un proceso neuronal importante para el aprendizaje llamado sinapsis o conexión nerviosa. Cuando las señales eléctricas y químicas alcanzan un nivel suficiente en el espacio sináptico existente entre dendrita-axón, se liberan los neurotransmisores que activan e inhiben una reacción en la dendrita. Por otro lado, las células gliales apoyan las funciones de las neuronas, eliminando sustancias químicas que limitan una buena comunicación neuronal, garantizando un ambiente propicio y recubriendo con mielina los axones que permitirán la transmisión de señales al cerebro. Contemplando lo anterior desde una postura neurocientífica, el aprendizaje es el cambio que se da en la receptividad de las neuronas provocada por la conexión sináptica. Esto quiere decir que entre más conexiones nerviosas hayan, mayor aprendizaje se obtendrá, dado a que dichas conexiones utilizadas serán reforzadas y consolidadas para un nuevo aprendizaje. Acabamos de conocer la unidad elemental del cerebro, encargada de transmitir la información que entra y sale de él, pero también es importante hablar de las estructuras plenamente localizadas en el cerebro para determinado accionar consciente, por lo que en este sentido la corteza cerebral es la capa delgada que cubre la parte exterior del cerebro y constituye la materia gris. Allí se encuentra el cuerpo celular de las neuronas. La corteza tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, cada uno cuenta con 4 lóbulos llamados occipital, parietal, temporal y frontal. Tal parece que el pensamiento analítico, la comprensión del habla y la producción del lenguaje se encuentran identificados en el hemisferio izquierdo, mientras que en el hemisferio derecho se ubican los procesamientos auditivos, emocionales, artísticos, espaciales y la interpretación del contexto. Cada uno de los lóbulos del cerebro tiene una funcionalidad. El occipital se encarga del procesamiento de la información visual, mientras que el parietal se encarga del tacto, la temperatura, posición del cuerpo, dolor y presión. Por su lado, el temporal está más enfocado al procesamiento de la información auditiva y finalmente el frontal aporta la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Para los diferentes tipos del procesamiento de la información existen unas áreas específicas del cerebro en las que se destacan la información sensorial en la corteza, la memoria en el hipocampo, el lenguaje, comprensión y producción en el área de Wernicke y área de Broca, la emoción en la amígdala, el envío de la información de los sentidos excepto el olfato a la corteza ubicado en el tálamo, la homeostasis del cuerpo ubicado en el hipotálamo, el procesamiento mental ubicado en el cuerpo calloso, la atención y la percepción ubicado en el tallo cerebral y la formación reticular y las habilidades motoras que se ubican en el cerebelo. Si bien cada área tiene una función específica, no se puede negar la posibilidad de que al haber nuevas sinapsis se creen nuevos circuitos neuronales y estos terminen complementando alguna función. Asimismo, al ser un proceso complejo, las interconexiones neuronales en la corteza cerebral permiten articular los hemisferios y trabajar de manera complementaria. Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje implica la formación y el fortalecimiento de conexiones nerviosas, sinápticas
sinapsis, dándole importancia a las experiencias repetidas porque ayudan a fortalecer las conexiones y permiten que las actividades nerviosas y la transmisión de la información sean más rápidas, por lo que las conexiones que se utilicen serán reforzadas y consolidadas, y las que no se utilicen se perderán para siempre. Entre los factores que favorecen la consolidación de las conexiones se pueden destacar la organización, el repaso, la elaboración y el involucramiento emocional en el aprendizaje. Por otro lado, es importante traer a colación un ejemplo práctico que permita contextualizar lo anteriormente enunciado, por lo que en el siguiente video a Isabela, de 2 años de edad, se le da una instrucción de cerrar y abrir la puerta. Lo que está sucediendo en su cerebro en este momento es algo magnífico, porque esa instrucción, siendo un estímulo auditivo, se transfiere a través de sus conexiones sinápticas en impulsos eléctricos que viajan del oído al hipocampo y al lóbulo temporal medial. El hipocampo, siendo un procesador y transmisor de la información que entra, evalúa si hay redes de memoria asociadas a la instrucción solicitada, que pueden ser experiencias en el mismo entorno sobre el mismo suceso. En este caso particular, el hipocampo selecciona la conexión nerviosa que ya estaba consolidada en un aprendizaje y a partir de allí activa el área correspondiente de su cerebro para realizar la acción solicitada. La ventaja que ella tiene en su etapa de desarrollo es que todos los estímulos del entorno crean nuevas experiencias que conllevan a consolidar nuevas conexiones sinápticas. Por otro lado, el cerebro adolescente sufre varias alteraciones estructurales a nivel de la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones. Asimismo, se evidencian cambios en los neurotransmisores como la dopamina, que tiene relación directa con la obtención de necesidades y placer. Y si llegado el momento existen niveles excesivos de este, pueden llevar al adolescente a realizar acciones riesgosas sin medir las consecuencias. En este sentido, para que los adolescentes aprendan más fácil y procesen bien la información, enfrentando esta etapa crítica a nivel biológico, es importante estimularlos a través de actividades visuales, auditivas y táctiles, en donde puedan incorporar la toma de decisiones. Por ejemplo, en este video se observa cómo los adolescentes captan la información por medio de actividades de roles, en donde ellos toman y miden las consecuencias de sus decisiones desde otro rol. Las desventajas de esta etapa es que los adolescentes están en riesgo potencial, porque dado a los cambios evidentes en la estructura del cerebro, son vulnerables a las decisiones de sus pares. Si bien el aprendizaje se da a lo largo de la vida, es evidente que en la actualidad las personas utilizan cada vez menos conexiones sinápticas. La tecnología, que es un instrumento valioso para el aprendizaje, ha conllevado a que unos pocos pierdan su sentido crítico y de investigación, porque ante sus tareas diarias se conforman con conseguir todo de manera facilista. Asimismo, sumándole a esto los malos hábitos en la alimentación, el sedentarismo, entre otros, a un largo plazo en la etapa de la adultez media puede provocar dificultades para aprender, ya que al no utilizar ciertas conexiones nerviosas, estas se pierden para siempre. Finalmente, el aprendizaje se puede dar a lo largo de la vida, pero es necesario buscar estrategias creativas que permitan crear nuevas sinapsis, tanto en el docente que enseña y el estudiante que aprende. Si bien las neurociencias aportan demasiado a la comprensión de la estructura y la funcionalidad del cerebro en pro del aprendizaje, la limitante de esta perspectiva es que la mayoría de las investigaciones del cerebro están enfocadas a las disfunciones que éste puede presentar. Pero de manera general, a modo de conclusión, todas las posturas del aprendizaje que aporten a conocer lo incognoscible siempre será un camino para el desarrollo del conocimiento científico. Y acá les comparto la lista de referencias de donde me basé para traerles este gran conocimiento. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y espero que hayan aprendido de manera general sobre la temática trabajada. Espero que también esto aprendido hoy les sirva de base para que indaguen, investiguen sobre la temática, para que desde esa curiosidad puedan ir más allá de lo que hoy aprendieron y que puedan profundizar en este conocimiento. No es solo quedarnos con lo que nos diga el docente y ya, y eso es todo. No, hay que ir más allá de eso que se aprende y conocer lo incognoscible. Muchas gracias, muchos éxitos y bueno, bendiciones para todos.